100 escuelas agua potable cuando uno supone que no se debería inaugurar un establecimiento educativo sin agua potable, ¿no? Ezequiel, ¿cómo te va? Buenas tardes, Catherine Barbieri y Alejandra Farías, te saludamos. Buenas tardes a Catherine y Alejandra, un saludo para toda la audiencia, gracias por llamar. Bien, en principio, bueno, empiezan las vacaciones, Ezequiel, oficialmente. ¿Cómo está la situación? ¿Estamos prontos para volver después de estas 2 semanas de receso o claramente no? Bueno, ahí hay varias cuestiones para ver, ¿no? Si uno pregunta cuáles son las condiciones que son necesarias para volver, y lo primero que uno tiene por inferencia, porque conoce, digamos, la realidad de las escuelas, de los docentes, y uno se da cuenta que las condiciones no están dadas. Sin embargo, digamos, lo que uno ve de parte del gobierno a nivel nacional y a nivel provincial también es una avanzada en este sentido, es decir, vamos a volver a las aulas, es decir, a las clases presenciales, o en todo caso algún esquema dual que intercale presencialidad y virtualidad para agosto, septiembre. Eso es lo que dice el gobierno. Y ahí hay que entender algunas cuestiones. Digamos, primero que toda la docencia del país está atravesando un ajuste fenomenal de una crisis que se arrastra desde hace mucho tiempo en Argentina, y que justamente el ajuste lo está descargando el gobierno, que hizo campaña diciendo no vamos a ajustar a nadie, y vuelven las paritarias. En todos lados se cerraron paritarias de miseria. En nuestra provincia no es la excepción, más bien es la regla, y de hecho en esta línea, digamos, hay provincias que ni siquiera tuvieron un aumento, como Chaco, Santa Fe, y además se están pagando los aguinaldos en cuotas, en Cava, Buenos Aires, Río Negro, Neuquén. Tanto en nuestra provincia como en muchas otras tenemos congeladas las paritarias. Es decir, hay una serie de problemas que enfrentamos la docencia en general de cara a la vuelta a las aulas, por un lado, y por el otro, digamos, tenemos todo un problema de infraestructura escolar, no solamente para garantizar las condiciones sanitarias y de higiene post pandemia, sino que además, ya son, valga la redundancia, digamos, estructurales. Pensemos que el último censo nacional que midió las condiciones en las que están las escuelas del país se hizo en el 2014, se hizo solamente un muestreo, y lo que uno infiere, lo que uno, digamos, por instinto reconoce por el día a día, es que las cosas están no cada vez mejor, sino cada vez peor. Con lo cual ahí, digamos, hay un primer dato. No tenemos ni siquiera un censo actualizado de todos los problemas de infraestructura escolar que se tienen. Y en la conferencia de prensa, cuando anunció esto de vamos a garantizarle a 100 escuelas buenas conexiones de agua, que él mismo decía, esto no es un relevamiento general de la infraestructura, sino que sencillamente vamos a garantizar buenas conexiones. Y justamente el problema es ese. El problema lo está reconociendo y está diciendo que no se van a ocupar de eso. Claro. Ahora, es llamativo, ¿no? Todos pensamos que antes de habilitar, imagínate para un comercio, antes de habilitar un comercio nomás, te piden que tengas agua potable, que tengas el baño en condiciones, de que tengas un baño habilitado para personas con dificultades motrices, etcétera, 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 ¿no? Que estemos hablando de 100 escuelas que se le va a conectar el agua potable a estas alturas. ¿Cómo están funcionando esas escuelas? Sí, efectivamente, y es más, digamos, se quedan cortos con 100 escuelas, digamos. Vamos a un dato que es del último censo del 2014. El 80% de las escuelas de esta provincia no tenía red local, y el 9% no tenía agua de red para ese censo. Con lo cual, digamos, si esto empeoró, y es lo que intuimos los docentes por lo que sufrimos, digamos, día a día en las escuelas, si esto empeoró, 100 es un número muy, muy corto. Y
además, digamos, garantizar una buena conexión de agua de red tendría que ser algo elemental, como bien decís, en cualquier contexto, no digamos precisamente en contexto post-pandemia. O sea, post-pandemia, ¿por qué? Porque el protocolo, que no es un protocolo integral, sino que es un protocolo que brinda algunos elementos de algunas cuestiones para tener en cuenta para sanitización e higiene, hace mucho énfasis en el lavado de manos. Claro. Y si tenés escuelas que no tienen agua, tenés un problema. Pero si tenés escuelas que ya de por sí no tienen baños porque tienen letrinas, si tenés escuelas que se caen a pedazos, como pasó hace un par de años, 2018, en la escuela de Aristóbulo del Valle, que se le cayó el ventilador arriba de la cabeza de un estudiante y le tuvieron que coser la mejilla. Si tenés escuelas en esas condiciones y vos no estás haciendo nada para solucionar, y eso es otra cosa, en estos 100 días, más de 100 días de cuarentena, conociendo que tenían una serie de problemas en las escuelas, ¿por qué no se hizo un censo de infraestructura para actualizar los datos y para poder pensar un plan integral? Claro. Vos sabés que estoy leyendo, Ezequiel, mientras que estamos charlando, parte de la gacetilla de prensa de este programa, el programa Agua y Escuelas para Solucionar las Problemáticas Urgentes, y encima los mismos directivos tienen que inscribirse, rellenar un formulario para poder ser asistidos, o sea que básicamente el gobierno educativo está en paños menores, por no decir otra palabra, con respecto a la situación edilicia de muchas escuelas. Es que exactamente, como no se conoce efectivamente la situación, se apela siempre, que es algo que pasa siempre en educación, porque se apela siempre a la voluntad del directivo, a la voluntad del docente, y pareciera el gobierno, y esto no es exclusivo de nuestro gobierno provincial, sino que es el gobierno nacional también, se apela todo el tiempo a la voluntad para tapar las fallas estructurales. Con la virtualidad, con la educación virtual, pasó exactamente lo mismo. Y haciendo un paralelismo con esto que vos bien señalás, es sabido incluso por el gobierno, porque lo dijo el propio presidente del Consejo, que la deserción escolar aumentó. Sí. ¿Cuál fue la respuesta del gobierno? Fue, bueno, vamos a pedirle a los estudiantes, que todavía continúan, digamos, manteniendo algún vínculo pedagógico, que señale quiénes son sus compañeros que en este tiempo dejaron la escuela y entonces a partir de ahí los vamos a ir a buscar. Cuando en realidad tendría que ser al revés, tendría que ser, bueno, yo reconozco que acá hay un problema, voy a medir la magnitud del problema y voy a hacer un censo para ver cuántos estudiantes efectivamente dejaron la escuela y voy a pensar un plan para que esos estudiantes tengan garantizada la educación y no, digamos, una farsa de educación en fin de que sencillamente promocionen, pasen de año y yo no tengo un problema con las cifras. Acá pasa exactamente lo mismo. Y además hay otra cosa también preocupante sobre esta cuestión de las obras, es que el gobernador anunció que las obras se iban a realizar dentro de los próximos 2 meses. De vuelta, pensemos que pasaron 100 días y no se hizo nada, ahora de golpe en 2 meses, y lo que yo pregunto, y que no quedó resuelto en la conferencia de prensa, es, en esos 2 meses, julio, agosto, ¿van a pretender que en medio de las obras se esté dando clases? Porque si vamos a volver supuestamente a las clases presenciales en agosto, vos vas a estar haciendo obras mientras se está dando clase. Entonces, claro, ¿cómo vas a garantizar condiciones materiales y pedagógicas en ese contexto? Disculpame que te corrija, Ezequiel, no pasaron 100 días, pasaron más de 100 días y estamos hablando de otros 120 de las vacaciones de verano, sí, prácticamente. Sí. Porque ¿cuántos días hubo de clase? 4 días. 4 días. 4 días, porque fue hasta el jueves. Estamos hablando de prácticamente más de 200 días, casi medio año, en el que no se hizo algo que es fundamental, que es ver la situación edilicia de las escuelas. Exactamente.
Sí, efectivamente es así, y además una cuestión para añadir, porque se está discutiendo acerca de el agua y estamos discutiendo acerca de infraestructura, pero también hay que decir que no hay que no hay que pensar en garantizar solamente las condiciones materiales, sino también las condiciones pedagógicas, y eso tiene que ver con el trabajo docente, con la cantidad de personal docente que hay en las escuelas. Digamos, inmediatamente saltó a la vista que a las escuelas les faltan porteros, pero además, y eso es necesario ampliar, pero además les faltan gabinetes orientadores, antes llamados psicopedagógicos, Sí. les faltan más docentes, porque si están pensando en vamos a desdoblar cursos para garantizar las famosas escuelas burbuja, evidentemente un curso de 50 alumnos, 40 alumnos, se va a desdoblar en 2 o 3 y para eso necesitan más docentes. Claro. Y nada de eso está presente en los planteos de ningún gobierno, digamos, ni el nacional ni el provincial. Con lo cual, digamos, lo que uno puede ver ahí es que están apuntando a que la misma base, personal de base, que ya se está reventando, trabajando 24 horas, como lo reconocen ellos mismos, que aumentó el trabajo en tiempos de virtualidad, y que ya se está reventando yendo de una escuela a otra, siendo docente taxi, va a estar incluso en peores condiciones porque no están pensando en cómo vamos a ampliar la planta del personal escolar. Y eso repercute no solamente en sobrecarga de tarea, de trabajo, sino también en peores condiciones de estudio para los propios estudiantes. Claramente, Cual, digamos, sí. Es un problema muy grave. Así es. Claramente en estas condiciones las clases no iniciarían, ¿no? O por lo menos no iniciarían sin algún tipo de medida de fuerza. También sabemos que quedan pendientes cuestiones salariales que hasta el momento no hay novedades, ni hablar de los plus que en algún momento se esbozaron por los gastos que están teniendo los docentes en pandemia, ¿no? Exactamente, que efectivamente esos son todas deudas pendientes que el Estado, tanto provincial como nacional, va acumulando. Y, digamos, como yo decía al principio, estamos hablando de que estamos en un contexto de ajuste y hay que poner la lupa también en los casos de persecución a aquellos docentes que salieron a enfrentarse a estas cuestiones y planteando las reivindicaciones tanto salariales como de infraestructura y pedagógicas, que por ejemplo en San Vicente tenemos compañeros y compañeras que fueron perseguidos por los reclamos que hicieron. Hace días se detuvo a un secretario de un sindicato en Mendoza. Digamos, estamos viendo que todo este ajuste no pasa sin represión, lo cual, digamos, eso también influye en los reclamos y las demandas que tenemos que realizar. Nosotros, como Corriente Nacional Conti Santoro, pusimos sobre la mesa en distintas oportunidades y para el conjunto de la docencia lo que nosotros consideramos una serie de reivindicaciones para volver a las aulas cuando estén todas las condiciones garantizadas y aseguradas. No se puede especular ni jugar con la salud de nadie, ni con la educación de los trabajadores. Así que ese es el reclamo que estamos llevando, ¿no? Muy bien. Muchas cuestiones pendientes que nos indican que el inicio de clases no va a ser tal en caso de que sea ahora el 3 de agosto, como se había dicho en algún momento, ¿no? Así es. De hecho, sin ir más lejos, hoy, volviendo a las medidas de lucha, presentamos nuevamente un pedido de reapertura de la mesa sindical que el mismo gobierno suspendió de forma arbitraria. Recordemos que nosotros, a fuerza de paros y movilizaciones, habíamos logrado una mesa de discusión paritaria con el gobierno, y el gobierno no solamente no dio ninguna respuesta, sino que la suspendió de forma unilateral. Con lo cual, digamos, eso también es una demanda, un reclamo a responder.
se hizo una propuesta salarial y además se plantearon una serie de problemáticas y el gobierno hizo oídos sordos. En caso de que se quisiera empezar en esa fecha, Ezequiel, ¿ya están analizando medidas de fuerza? Sí, efectivamente nosotros consideramos que, como dije anteriormente, si no están dadas, si no están aseguradas las condiciones, si el gobierno no las asegura, nosotros vamos a plantear el no inicio de clases, incluyendo paros y movilizaciones. Porque de vuelta no podemos jugar con la salud de los chicos ni de los integrantes del plantel escolar. Toda la comunidad educativa está en juego acá. Bien, muchísimas gracias, Ezequiel. Gracias a ustedes. Buenas tardes y felices vacaciones. Bueno, muchas gracias y van a tener las famosas tareas, Catherine, que llegaban a través de otros medios que no estábamos acostumbrados, el WhatsApp, plataformas, etcétera. Bueno, por 2 semanas no van a haber tareas. Se cumple con el tema de las vacaciones invernales. Pero bueno, es lo que decía un poco Ezequiel. Ya hemos escuchado varios gremios que han dicho no al inicio de clases, no están dadas las condiciones. Y creo que este lanzamiento que hizo el gobierno en el día de ayer termina ratificando lo que venían denunciando los docentes, ¿no? Que el propio Estado te venga a decir de que van a llevar adelante un plan para llevarle agua a 100 escuelas, pero que cada directivo debe inscribirse para solicitar la asistencia, es una locura, como decíamos con Ezequiel recién. Imagínate que vos para habilitar cualquier cosa tenés que pasar una serie de inspecciones impresionantes, ¿sí? Desde tener los baños en condiciones, de tener agua potable, que es lo básico, tener las conexiones eléctricas como corresponden. Yo digo, ¿no inspeccionan las escuelas? ¿Cómo habilitan un establecimiento educativo sin agua potable? Ni hablar cuando uno entra a ver, me ha tocado ir a una escuela acá en Posadas, ni siquiera estuve en Cruce Caballero, ni hablemos, tienen letrinas. Acá en Posadas, en la zona del barrio Ñuporá, que se les hizo después el edificio, era un salón grande dividido por tipo biombos. ¿Cómo vos abrís o permitís que haya una escuela en esas condiciones? No me recuerdo el nombre, ahora estaban en plena búsqueda de un edificio, le hicieron el edificio, esto fue hace un par de años atrás. Digo, pero ni siquiera deberían de habilitarse. Así como a uno cuando quiere un emprendimiento, un local o lo que sea, te buscan, no sé, el pelo a la sopa. Lo mismo debería suceder con establecimientos educativos a donde están los chicos. Y no solamente por los chicos, por todo el personal que está allí, que está en malas condiciones. No solo pasó esto del ventilador que se cayó, han sucedido una cantidad de accidentes. La cantidad de cursos acoplados que existen en algunas escuelas del interior de la provincia es impresionante, donde mezclás a los chicos de 1º a 3er grado, por ejemplo, porque el espacio es chiquito. Digo, no, ¿por qué se habilitan directamente? ¿Por qué se habilitan? Si es el propio Estado el que tiene el poder de habilitarlas o no habilitarlas. Obviamente que hay lugares en los que se necesita un establecimiento educativo y por X motivos no se le hace un edificio como corresponde. Entonces se termina habilitando, no sé, en un espacio, en un Zoom de un barrio, un establecimiento educativo, lo terminan dividiendo así como estaba esta escuela de Ñuporá hace un tiempo atrás, con biombos, con biombos estaba esto, con biombos y con cortinas. Biombos y cortinas, así funcionaba esa escuela. ¿Qué calidad educativa le estamos brindando a nuestros chicos? La infraestructura tiene una gran repercusión en la calidad educativa, eso no debemos olvidarnos. No es que solamente vos te vas a la escuela y no importa en qué condiciones estás porque tenés que sentarte y estudiar, no.
la infraestructura, que las paredes estén con moho porque está humedecida, que el ventilador no funcione, que las luces anden a medias o estén titilando, todo eso afecta al aprendizaje del alumno. Bueno, realmente me llama la atención que existan escuelas sin agua potable. O sea, no sé, me parece una locura que un gobierno habilite una escuela sin algo tan básico como el agua potable. Catherine.